Ahora nuestro primer discurso de apertura. Nuestro orador es el profesor polaco Andrzej Fal, jefe del Departamento de Alergiología, Enfermedades Pulmonares y Medicina Interna del Hospital Clínico Central de Varsovia. Hablará de los beneficios sanitarios y económicos de la reducción de los daños por el tabaquismo. A continuación lo acompañará en el escenario una participante de Estados Unidos, Michelle Minton, analista política de la Reason Foundation. Por favor, demos la bienvenida al profesor Fal. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta encantadora presentación. Es un honor realmente estar aquí esta mañana. Bueno, hemos estado hablando del clima y creo que está perfecto, pero está agradable, pero no tanto para que todos puedan tener ganas de venir acá y escuchar lo que voy a decir hoy. De modo que vamos a tener tiempo para la segunda parte después. De modo que, sí, vamos, ese estilo de vida es algo de lo que hemos hablado en los últimos años, porque es la causa principal de enfermedades, problemas de salud y muertes en todos los países desarrollados. De modo que vamos a concentrarnos un poco esta mañana en palabras clave que he puesto aquí y que tenemos en la conferencia: economía, salud y reducción de daño. O sea, son 4 palabras, pero bueno, no importa. Ah, Se entiende bien y también podemos decir que cuanto más dinero o más ricos seamos, más vivimos. A veces no es así, pero si vemos este gráfico, vemos, por ejemplo, hay alguna correspondencia entre la cantidad de muertes y el dinero que ganan los ciudadanos y la longevidad. De modo que cuanto uno más gana, más tiempo vive. Pero también podemos ver aquí que esta línea no tiene un ángulo de 45 grados, de modo que no es una proporción tan simple entre gasto y vivir una vida sana. Si volvemos hacia atrás, es 200 años, está más cerca, pero no, tampoco está en ese punto. ¿Por qué es así? Esto se debe a que siempre hubo guerras y plagas, y esto no se puede calcular en las estadísticas. Y ahora tenemos todavía distintos problemas. No sabemos bien cuáles son estas enfermedades y tenemos que decir esto porque la gente no entiende qué son los NCDs en realidad y tenemos que empezar a explicar. Estas son las enfermedades que no se comunican. Hemos hablado sobre esto y le hemos dado este nombre de NCDs en particular durante la pandemia, pero desde el punto de vista desde la pandemia, eh, podemos hablar de aproximadamente 7 millones de vidas que se salvaron, pero en realidad, debido a estos 5 grupos de enfermedades no comunicables, hemos perdido bastantes gente, quizás el cáncer que empieza en el estómago o en las mamas. Hay enfermedades metabólicas también, trastornos mentales, diabetes, como hemos visto acá, enfermedades cardiovasculares, y representan 41 millones de personas que mueren antes de lo que habrían muerto si no hubieran estado enfermos con estas enfermedades. De modo que 7 millones en la pandemia contra 41 millones de personas que mueren cada año por estas enfermedades no comunicables es lo que nos muestra lo que estamos enfrentando, en particular cuando vemos en la distribución de esto. Por supuesto que la mayor cantidad de números que gente muere por estas enfermedades no comunicables es en los países de bajos ingresos, pero cuando vemos el porcentaje de cuando tienen ingresos medios y altos, este porcentaje, quizás los números es 90-95%.
comparado con las enfermedades no comunicables. Quizás viviríamos 20 o vivimos 20, 25 años más, porque todos los estándares, quizás los estándares de vida, los de sanitarios, son suficientemente altos para permitirnos a nosotros vivir más tiempo. Estamos perdiendo estos 25, 30 años extra por estas enfermedades no comunicables. Bueno, y estas enfermedades tienen relaciones no saludables. Por ejemplo, el tabaco, factores de riesgo, algunos de esos en otros años patrones cambiaron respecto a los de ahora. Los factores de riesgo que tenemos ahora, los últimos que teníamos últimamente, están aún presentes, pero por ejemplo, en el África sahariana o quizás en partes no de buena situación económica en América o en Asia, pero que no son importantes en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo. Nosotros tenemos baja nutrición, polución interna, agua, e higiene. Esos todavía están en estos países que lo vemos aquí. Nosotros tenemos riesgo de civilización. Bueno, también tenemos después, como siempre, tabaco, falta de actividad física, sobrepeso. Cuando vemos los factores de riesgo, lo que es más importante de esto, cuáles son los más importantes, podemos ver que el tabaco representa 8.2 millones cada año, incluidos los efectos de la exposición al humo ajeno. Entonces, 8.2 millones de personas mueren por año. El mensaje importante de esto es que más de un millón de estas personas nunca han fumado, pero son fumadores pasivos. Entonces, esto es porque no es que no tienen un mal hábito, pero aún así pueden morir por esto, porque la gente que está alrededor está haciendo algo que no es saludable. Después tenemos 7 millones de personas que mueren por contaminación de aire interior-exterior, porque consumo excesivo de bebidas, de sal y sodio, perdón, 3 millones de personas que se mueven por por consumo de alcohol o de comida basura, y después más de 1 millón de personas por falta de actividad física. Podemos hablar de las enfermedades cardiovasculares, tienen un papel importante. Aquí lo vemos en este grupo que tenemos acá a la derecha, que que sí podemos hablar de la contaminación del aire y el tabaco, por ejemplo. Entonces, se ha sugerido este enfoque. Entonces, el 5 por 5 se llama enfoque 5 por 5. Tenemos 5 enfermedades y 5 factores de riesgo principales, digamos. Los tengo aquí todos juntos. Entonces, para hablar hoy y para referirme a la conferencia del día de hoy, al programa, me voy a concentrar en el uso del tabaco, porque es algo muy especial, porque es el asesino, digamos, porque mata a más de 8 millones de personas por año, pero también asimismo mata a los no fumadores. No solo los fumadores están en peligro, sino también los no fumadores. Y la sustancia adictiva no es la principal parte nociva, porque en el alcohol, cuando uno bebe alcohol, cuanto más alcohol, lo más peligroso es, porque es la misma sustancia ahí, la que es adictiva y la que daña al organismo. Pero al fumar cigarrillos tenemos un poco de diferencia, aunque esto lo vemos que es un factor de riesgo de las 6 enfermedades, pero la sustancia adictiva, la nicotina, no es la que, de hecho, causa la amenaza principal. Sí, por supuesto que representa una amenaza para la salud, por supuesto, pero vemos aquí lo que sucede, que puede llevar a la muerte. Hay un infarto miocardial. Todos sabemos que cuando uno se fuman 2 cigarrillos muy rápidos, se puede tener taquicardia, que puede tener distintos tipos de arritmia y demás. De modo que, por supuesto, esto es algo malo, pero mucho peor son estos los que
actúan a largo plazo, y esta es la parte de las sustancias que aún tenemos muchas veces y que siguen actuando, porque sabemos que por lo menos 7.000 de ellos definen las sustancias cancerígenas para el organismo. Es algo muy simple que no se ha prestado mucha atención, pero quizás los legisladores, los políticos, aun cuando podría decir especialistas en salud pública, nosotros quizás le damos más atención que todos ellos, porque no todos quieren trabajar con nosotros o acordar con esto, que reemplazar algo que es realmente malo por algo que es malo. Bueno, es una buena idea que no puede hacer que no ayudemos a la gente, pero no me acuerdo en la historia de la humanidad, creo de toda la historia, ninguna cultura que fumaras, usaran puff, mascaran, que hicieran todo esto. Siempre han bebido algo y fumado algo. Y no estoy seguro de que podamos dejar de hacer eso. Así que es por eso que la reducción de daño es algo lo que tenemos que hacer siempre. El problema es solo que la reducción del daño se puede hacer solo en aquellos que se pueden autodañar. No podemos presentar la reducción de daño que no se lastima, ¿no? Por definición. De modo que las sustancias más definidas son esas que son las que son responsables por las enfermedades no comunicables, en particular el cáncer. Vemos, de hecho, que tenemos 12 aproximadamente de las sustancias más dañinas. Si tenemos productos que muestren que la cantidad de estas sustancias es la concentración de esta sustancia es sustancialmente potencialmente están reduciendo el daño potencialmente, porque tenemos que probar esto, evidentemente. Pero al entender esto y al saber aún, perdón, cuando diga aún la OMS, porque todavía sí estamos combatiendo o tratando de combatir el tabaquismo en el mundo, se pierden cuando llegan a la parte final de las presentaciones. De modo que aun cuando la OMS dice que invertir en la prevención es la mejor inversión que uno puede hacer en la vida, sí hubo en el mercado de capitales de Nueva York un accionista que dijo, bueno, para invertir en dólares hoy va a recibir $12, $8 en 15 años. Bueno, sé que es el hombre al que quiero seguir, pero ya sabemos que invertir en prevención, primera, segunda y tercera, en términos de la reducción de daños por tabaquismo, forma parte de este tercer nivel, nos lleva a ganancias que puede ir entre 15 y más de 200.000% de invertir en este nivel. Entonces sería algo en lo cual nosotros querríamos hacer, pero no es el caso. Por el contrario, cuando miramos en el tema de los cigarrillos y de fumar, vemos que solo 2% del Producto Bruto Interno se pierde debido a la dependencia del tabaco y las enfermedades relacionadas con el mismo. De modo que a eso, al fumar cigarrillos, el Producto Bruto Interno de todo el mundo, por supuesto que es diferente en todos los países, en todas las partes del mundo, pero el Producto Bruto Interno es más bajo, un 2% cada año. Es una gran cantidad enorme de dinero, digamos, porque les encanta calcular, les encanta hacer estimaciones, les encantan los números. Entonces, una vez que se publicó esto en ese año, el fumar cigarrillos costó a Estados Unidos eh, más de 600.000 millones de dólares por año. No solo, pero sino ni siquiera la mitad de ello son gastos en salud pública. Todos los otros, en general, son costos indirectos debido
a reducciones en el mercado porque determinados productos no se hacen más, porque porque tengo que cumplir con esto, porque uno tiene enfermedad pulmonar, tiene cáncer y demás, y una persona no puede trabajar y demás, pero estas pérdidas son el doble de las ganancias de lo que se gasta en realidad para curar las enfermedades, y muchas veces se olvidan de todo esto. Cuando vemos la carga total de todos los 5 grupos de las enfermedades no comunicables que se presentan, hablamos de miles de millones de pérdidas que se reducen solo en un 1% en términos de las condiciones que vemos en rojo aquí, o las enfermedades cardiovasculares, que es la azul, se reducen eh, eh, y tienen los costos en los años subsiguientes, el costo de la atención de salud, los costos indirectos de las enfermedades, 20, 30% y demás, como vemos aquí. De modo que esto nos muestra que si seguimos esta forma, intentar reducir los daños, de modo de reducir el daño en el futuro, es la mejor manera, no solo para mejorar la salud de la sociedad, sino también la mejor manera de mejorar el estado del sector de la industria y el presupuesto del país, porque las pérdidas las paga el dinero público, nada más le tienen que pagar los contribuyentes y demás. Bueno, y dije que iba a volver a la OMS y el tema del fumar. En general, visito las páginas de la OMS, en general, lo que hablan de tabaco, del fumar. Esto es del año pasado. Podemos verlo, es de julio del año pasado, y nos muestra que tenemos 1.3 mil millones de no fumadores, o en total de los no fumadores y personas que mata, perdón, en todo el mundo. Pero si volvemos 10 años hacia atrás, vemos la misma página de la OMS y los mismos mensajes, y eran 1.100 millones en 2015. O sea, en estos 10 años, la cantidad de fumadores, inclusivos los pasivos, creció en 200.000 personas. Sé que la población en general aumentó, o sea que el porcentaje puede aumentar también y debería ser más alto, pero la razón es que los fumadores se mudaron de una parte del mundo a otra. Voy a volver a este punto un poquito más tarde. El año pasado, a mitad de año, el Parlamento polaco hizo un análisis y preparó este análisis sobre el estado de la epidemia de tabaco en Polonia y cómo trabajar juntos. Así que se hizo esto, un buen momento, una buena manera de expresar lo que yo pienso para hablar con mis amigos y trabajadores. Así que nos reunimos, hemos implementado este analizado con hechos, en particular esto. Vamos a hablar los ILLs, los años de vida perdidos en relación con el cigarrillo. Digamos que en el caso 200.000 pérdidas de vida por año debido al hecho de fumar. Este es un indicador bueno de la población para ver cuán serio es un factor de riesgo y cuán riesgoso puede ser realmente en relación con la población. Hay evidencia económica, le enviamos al Parlamento toda esta información. Después voy a volver esto en un punto. Asimismo, en estos documentos se sugirió que la mejor manera para salir de esto es destacar más la prevención y concentrarse más en la prevención. Simplemente implementamos todos los factores de prevención para ver que la prevención no se trata solo de hacerse un análisis de sangre o una radiografía, porque esto es lo que nos hace que se puedan encontrar las enfermedades antes. Sí, la prevención secundaria. Es la promoción
de un estilo de vida y de educación sanitaria, que es los beneficios que uno obtiene de esto vienen si uno lo ve en 20, 30 años. Entonces los políticos están en sus cargos durante 4 años, entonces dicen, bueno, está bien, otro partido va a estar en gobierno, así que ¿por qué me voy a encargar yo de esto? ¿Por qué me voy a preocupar yo por esto? Nadie quiere invertir en esto, en este nivel. Pero después llegamos al punto en el cual vamos a analizar hoy, espero que hagamos esto durante estos 3 días, que hay 3 niveles de prevención. El nivel primario, tenemos 2 cosas muy importantes aquí que vamos a ver en distintas sesiones. Es la parte fiscal. Ayer hablamos mucho de la parte impositiva, de los impuestos especiales sobre nicotina y los cigarrillos electrónicos. Y esto es lo que nos muestra que se aplica, y sí se aplica de manera sabia. Es una de las herramientas más poderosas que pueden ayudar a la gente a dejar de fumar, pero con la condición que tienen que tener una alternativa. No es solo aumentar el precio de los cigarrillos y creer que esos fumadores definitivamente van a dejar de jugar, sino subir los precios de los cigarrillos a precios más bajos de distintas otras alternativas posibles de daño reducido probado. Entonces, lo segundo que vamos a hablar son los beneficios públicos. Muchos países tienen, muchos de los nuestros, por ejemplo, han implementado, pero bueno, todos los países a distinto nivel han prohibido el fumar en lugares públicos, restaurantes, en el lugar de trabajo, esto y lo otro, vender cigarrillos en las estaciones de servicio, en distintos tipos de negocios. Estas son las prohibiciones públicas porque se relacionan con la disponibilidad de cigarrillos o quizás de todos los productos relacionados y los cigarrillos electrónicos, perdón. Entonces, esto no se consumen de esta manera por eso mismo. La prevención secundaria es algo que ya mencioné antes. Es, mirar e investigar de manera exhaustiva, volviendo a la prevención primaria y ver todas las enfermedades relacionadas con el fumar para encontrar un diagnóstico lo antes posible, porque cuanto antes encontremos un diagnóstico, la posibilidad de prolongar la vida del paciente es mayor, pero prolongar la vida no es que diga curar la enfermedad, porque hay enfermedades que son crónicas, no comunicables, que no se pueden curar. Entonces vamos a vivir toda la vida con esta enfermedad hasta el último de nuestros días, pero aún cuando no nos matan, pero no las vamos a curar. De hecho, una vez que reconozcamos estas enfermedades, las enfermedades coronarias, nosotros sabemos que vamos a poder vivir más años, pero en definitiva no son curables. La prevención secundaria, la primaria, y tenemos la tercera también, que incluye, por supuesto, tratamiento médico, rehabilitación, pero asimismo la reducción de daño. El único problema es comprender la reducción de daño, comprender la necesidad de la prevención secundaria. Entonces es fundamental que solo la persona que tiene una base educativa buena, alta, que tiene conocimiento de esto, o sea, tenga una prevención primordial sobre esto, como vemos acá en la parte inferior de la pirámide, va a entender que la prevención terciaria es necesaria, que la reducción de daño es importante, aun cuando pueda haber fracasado. La segunda es importante, es necesaria la prevención de dejar de fumar, dejar de beber. Entonces, no, estos son los pasos que tenemos que hacer. Estos son los pasos de la profilaxis que tenemos que aplicar paso a paso. Bueno, aproximadamente 250 millones de personas todos los días en algún lugar del mundo, en distintos países, están intentando o quieren dejar de fumar. El objetivo principal para nosotros debería respaldar a estas personas, debería ser respaldarlas. Uno de los respaldos es usar estas herramientas que he mostrado aquí. De nuevo, beneficios públicos, reducción de daño y demás, pero el problema es que creo que no es el caso, no está lo que sucediendo, no lo están haciendo de manera correcta. Esa es la razón por la cual más del 60% de aquellos que aún han intentado y hemos visto estos estudios clínicos
que han intentado 3, 6, 12 meses. El 60% de ellos tuvieron éxito, pero si en 2 años volvemos a ese grupo, el 60% de este mismo grupo ha vuelto a fumar. De modo que depende de qué perspectiva de tiempo estamos aplicando, se relaciona la exactitud de estos datos y es cuando tenemos que verificarlos. De hecho, y en este momento, nuestra actitud en términos de reducción de daño, quizás no solo en la nuestra, sino los que toman impositivas, los que toman decisiones en el sector sanitario, nos lleva a cómo vemos esto, que los cigarrillos tienen 7.000 sustancias que pueden causar cáncer, más de 7.000 son los productos que utilizan más nicotina en el mundo. Todos los otros que tienen menos nicotina, menos o sustancias más dañinas, se usan con menos frecuencia. O sea que va en contra de la lógica, básicamente. Esto, en términos de conclusiones, no voy a hablar de conclusiones. Voy a seguir hablando, perdón, y voy a tomar más tiempo. Pero estas son las conclusiones a las cuales hemos llegado en este documento que hemos redactado para la oficina del Parlamento. Uno de esos que nosotros tenemos que lanzar por lo menos una clínica de prevención en cada país. Y esta clínica tiene que tener dos responsabilidades: acceso a todas las técnicas que respaldan el hecho de poder dejar de fumar, incluido las terapias de reemplazo y productos para reducir el daño. Pero estas clínicas deberían ser responsables de coordinar digamos, toda la información, las campañas sanitarias que se relacionen con el mismo, porque cuando nos concentramos en las campañas que se pagan con dinero público, no están coordinadas, se hacen una vez por año, porque es el día del tabaco o porque es el día de determinada organización. O sea que no están coordinadas. En segundo punto, lo que sugerimos es que de manera radical y progresiva se aumenten los impuestos especiales y por lo tanto los precios de los cigarrillos, de los productos más dañinos, porque tenemos que basar la política de impuestos especiales en los productos menos dañinos. Entonces, los menos dañinos deberían tener impuestos más bajos y los más nocivos deberían tener impuestos especiales más altos. Y luego, algunos dicen que no hemos probado que estos productos que pueden reducir los daños realmente, de hecho, reducen los daños. Pero hay una encuesta pública y se puede haber una supervisión para ver que pueden estudiar estas herramientas y puedan comprender o ser parte de este debate, porque muchas veces lo dicen simplemente en base a cualquier cosa que puedan haber leído online. Estos productos son buenos o no son buenos o no son mejores y los estamos usando. Y simplemente nosotros en Polonia no tenemos ningún cambio en el sistema sanitario. Incluso el tema de consumo de alcohol o cigarrillos, no se ha implementado ninguno. Entonces hay que cambiar la ley. Después de 5 años aún todavía no sabemos si estamos yendo de manera correcta o estamos yendo de manera incorrecta. Mientras tanto, tantos factores han cambiado que simplemente no podemos encontrar el efecto real del cual que queremos incluir ahora. Y esta no es la manera en la cual que podemos ser efectivos. Entonces, si vemos en términos de políticos, puedo decir, no sé, quizás es otra declaración, quizás algún día, quizás no haya ningún conflicto de intereses, porque un punto es el presupuesto del próximo año. Si nos concentramos en saber que vamos a perder productividad, 7.8 mil millones por año es lo que se calcula en el mercado, en el sector y demás. Ok, pero al mismo tiempo
En términos de ingresos por impuestos especiales y otros impuestos relacionados con el tabaco, llegamos al presupuesto, vemos que es 23.000 millones por año en 2080. Ahora ha bajado, o sea que la proporción nos muestra que los próximos años el presupuesto, esperemos a ver con la próxima ley que prohíba o que intente o apunte a reducir la venta de cigarrillos para ver esto. Observamos esto en el caso de Nueva Zelanda, que estamos intentando ver cómo es que funciona, cómo funciona la nueva actitud hacia vender y tener la posesión de cigarrillos. Y vamos a ver esto hasta 2025. Y ahora sabemos que esto se ha pospuesto y se ha pospuesto porque vemos aquí, aun cuando estos son los números relacionados con la contaminación. De nuevo, voy a volver otra vez a la cantidad de fumadores que aumentan, en particular porque hay más de 1.000 millones de personas más en este mundo, pero en segundo punto, porque los fumadores se mueven, digamos. Había países que no eran fumadores, China, India, tengo aquí, en términos generales, por supuesto, ¿no? Porque es obvio que el porcentaje de fumadores globales, un tercio vive en China, el 10% en India y demás. De modo que hay que prestar atención a, a- a los países europeos que no de manera necesaria siguen el- lo que dice la OMS de dejar de fumar o morir, sino que han implementado reducción de daño, políticas relacionadas con los impuestos especiales, prevención en estos países como Suecia, el Reino Unido y muchos otros. De hecho, realmente ha visto reducciones importantes en la cantidad de personas que fuman, pero la OMS es responsable de la cantidad de fumadores en todo el mundo cuando tienen que hacer el trabajo, no lo hace bien en términos de mencionar a los países. Quizás lo único que puedo decir en este resumen, no soy muy optimista, pero mi opinión, a pesar de haber ganado muchas batallas, hemos aprendido el término impositivo, cómo implementar la prohibición pública. Sabemos lo que es la reducción de daño, pero estamos perdiendo la guerra contra los cigarrillos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor, por esta fantástica conferencia. Y hemos hablado NCDs, guerras, plagas. En realidad me da miedo lo primero, NCDs. Voy a invitar a Michelle, por favor. Sí, hola a todos. Soy Michelle Minton. Soy de Reason Foundation de Estados Unidos. Muchísimas gracias por el profesor, lo que nos ha informado. Mi trabajo es, para los que no me conocen, quizás no comprenden a los políticos y cómo toman decisiones. Mi trabajo es intermediaria entre la ciencia, la política, el análisis para poder pasar eso a intentar de llegar a los legisladores y para ver y para que por el otro lado la gente entienda por qué se toman estas decisiones. Hay conflictos de intereses, sí, de hecho, a veces sí se producen en términos de de los políticos porque tienen que revisar los presupuestos todos los años, cada 2 años, y de hecho los números nos permiten analizar, nos ayudan para mí porque veo que son buenas ideas y los políticos y los legisladores muchas veces no nos permiten ver
el efecto, tienen que saber ellos para poder, cuál es el efecto de algo para poder implementar las políticas, aun cuando eh, se necesiten 4, 5, 10 años para poder implementarlo. Pero ellos reciben la atención de los medios y todos los aplausos, pero aún cuando dependo mucho del análisis y de los costos, no puedo dejar de pensar cuando veo presentaciones como esta que hemos pasado, hemos hecho un arduo trabajo en poder analizar esto en términos de reducción de daño, las políticas de control de fumar y a veces tienen consecuencias negativas sobre la gente. Creo que esta manera práctica de ver es muy difícil de calcular para ver la base para poder controlar esto. No, tenemos que ver que decir, perdón, que a veces esto se estigmatiza demasiado, a veces lleva muchos años para hacer un estudio y a veces a la gente le cuesta dejar de fumar durante muchos años. Tenemos muchos números en términos de economía, las campañas de publicidad, prohibir que la gente fume dentro, se permite que fume dentro. A veces esto lleva a que la gente deje fumar o no. Calculamos el costo, por supuesto, el costo de los negocios o el lucro cesante. Es difícil calcular esto. ¿Cuál es el estigma que pasa con la gente que no responde de la manera correcta? Por ejemplo, los que tienen que salir y fumar y quizás una mujer, por ejemplo, que sale y siente acoso o algunos otros eh, problemas que tienen relacionados con el hecho de dejar de fumar. Cuando estudiamos esto y vemos tratar de ver por qué está determinados a dejar, cuáles son los factores que permiten a la gente, que les permite iniciar a fumar. Quizás porque los padres fuman, porque ven al resto, porque son muy económicos y les permiten probar, discriminación o un autoestigma o un problema económico. Entonces, tenemos que ver que ah, tienen que ver si cómo es que se inicia un joven a trabajar o cómo puede dejar. Pero creo que tenemos que traspasar los límites de lo que es posible. A veces analizamos esta parte y creo que mi objetivo hoy aquí es promover un tipo de conversación diferente, como he hablado con otras personas aquí, ver cuáles son los factores y las áreas de las políticas que pueden ayudarnos al control de tabaco. Hablamos de la parte impositiva, legislativa, pero también tenemos que pensar, un niño que está expuesto a esto, ¿cómo podemos hacer para que no se inicie a fumar? Si prohibimos el fumar, la publicidad y demás, los niños que se comió el audiodón. Entonces, muchas veces se estigmatiza a los padres y dejan de fumar, pero ¿qué tipo de efecto tiene cuando se prohíbe que se puede fumar dentro? Eh, Por, por ejemplo, si el gobierno le da vivienda a una persona, pero se prohíbe fumar dentro de esa casa. Pero ¿qué pasa cuando esta persona deja de vivir en una casa eh, social, en una vivienda social? Entonces, no tiene cómo pagar esto porque no tiene la posibilidad económica de hacerlo. Quizás las subpoblaciones. Tenemos que pensar que si estas políticas para dejar de fumar se aplican o no, pero el otro porcentaje de personas, el costo en términos de las políticas para toda la sociedad puede ser enorme y puede tener efecto en el hecho de fumar. Si un niño que vive en una situación insegura de vivienda, digamos, con un amigo, o por ejemplo, viven con un padre en una vivienda social, tienen una vivienda menos segura, a veces es una vivienda temporal.
Entonces, la posibilidad de que empiece a fumar es 6 veces mayor, o sea que es enorme. Si lo comparamos con los factores determinantes específicos en los cuales nos fijamos siempre, si hablamos, no vengo acá para hablar de vivienda, simplemente para hablar de políticas relacionadas con el tabaco. La manera más efectiva de, de ver esto, de ver cómo la gente puede dejar de jugar, es ver el problema de la vivienda, porque es cierto que cuando vemos las actitudes de drogas y las conductas relacionadas con el mismo, como cuando pensamos, como dijo usted, que la gente siempre ha bebido o consumido algún tipo de drogas durante toda la historia, porque es algo que incluye muchos factores genéticos, entorno social, estándares económicos. Podemos pensar que la crisis de vivienda o la gente sin vivienda en Estados Unidos quizás usa la plata para otras cosas, pero la reducción del daño por tabaquismo, uno de hecho puede integrar estas políticas en otros programas que apuntan estos problemas, o sea, el control de tabaco, lo mismo que todo lo que está en relación de temas sanitarios está muy fragmentado. Hay, quizás tenemos distintos ítems aquí, tenemos un problema y tenemos que concentrarnos en ese efecto y cómo las políticas pueden abordar este problema. Cuando hablamos de costo análisis en términos de THR y sus políticas relacionadas, siempre pienso en una organización. En los 70, la OMS estaban hablando de una campaña de vacunación que costaba más cientos de $200 millones en un par de décadas y se pagaba para los países de bajo riesgo. Y se iban a las ciudades intentando decirle a la gente que recibiera esta vacuna. Y en un punto, uno de los trabajadores fue a una casa, golpeó la puerta, salió una mujer y le dijo de la vacuna. Y ella no quiso darse la vacuna. No me interesa tener esta vacuna, quiero comida. Por supuesto, lo que me sorprendió es que si a usted no le interesa si yo me muero de hambre, ¿por qué le interesa si yo me muero de esta enfermedad? Y eso lo leí hace mucho tiempo y me dejó marcada, porque es un problema fundamental que tenemos en todo el sector sanitario, pero en particular cuando hablamos de reducción de daño y control de tabaco. No vemos a la persona como un ser integral y tenemos que pensar que las políticas tienen que abordar esto como de manera integral, porque eh, cuando promovemos el cigarrillo electrónico, estamos haciendo control de tabaco para la gente. Simplemente no es tan inclusive como lo que hacemos con el término de cuando hablamos de tabaco, cuando hablamos de reducción de daño por tabaco, el objetivo es ayudar a la gente. Cuando hablamos de salud mental, tenemos que pensar que es cuando una persona va a empezar a fumar, por ejemplo. Las mujeres, por ejemplo, que se quedan sin vivienda en California, se dice la mitad de las personas, de las mujeres tienen problemas psicológicos. No me acuerdo el término que utilizan específicamente, pero una de las cosas que encontraron es que si estas mujeres van a continuar fumando, 75% de estas mujeres estudiadas fumaban, y 80-90 estaban intentando dejar de fumar de manera activa, pero son las más importantes para ver si se puede ver, pero hay que pensar en la otra cantidad de sustancias que pueden estar usando, porque pienso que esto es importante para ver cómo abordamos la THR, porque hemos hecho un estudio sobre 400 hombres que viven en California. Durante 12 meses se hicieron a 3 meses, 6 meses y 12 meses sin vivienda.
Después fueron a unas viviendas sociales y después se esperó 3 años para ver qué sucedía. Después de este estudio, vimos los patrones de uso durante esos 4 años. No que fumaban tanto al principio, pero después empezaron a fumar más y después fueron fumadores eh, que fuman mucho por día y después eso empezó a reducirse. Y después hicimos esta medida de nuevo y se definió a la gente por clase en cuanto a su conducta relacionado con el fumar con el paso del tiempo. O sea que lo que hemos visto es que la gran cantidad de hombres en ese estudio tenían problemas de depresión, trastorno bipolar, problemas psicológicos en gran medida. Muchísimos de ellos eran fumadores y en ese estudio uno de los factores principales fueron los problemas de salud mental y el abuso de drogas asimismo. Pero una cosa de lo que vi que sucedía es que un 30% se redujo en todas estas áreas y el uso de sustancias un 45%. Esto me sorprendió porque si pensamos en viviendas, uso de sustancia y pensamos en las mujeres sin vivienda y vemos que es el factor más importante que determina si van a seguir siendo fumadoras o no estas mujeres. Y después, cuando vemos sin ningún tipo de intervención, ya al darle vivienda, se ha reducido el consumo o abuso de drogas en general, porque tenemos que pensar en el tema de la parte de salud mental en los niños, porque tienen que tener más estabilidad económica en términos de vivienda, entonces tienen menos posibilidades de ser consumidores o abusadores de drogas en el futuro. Entonces, cuando hablamos aquí, tenemos que pensar en cómo el control de tabaco o THR y las políticas tienen que ser parte de un marco. Debemos cómo tratamos esto, cómo se aborda esto en términos de políticas de control de tabaco. Específicamente, querría ver estudios de estas políticas que se incorporen en este entorno donde las implementamos para poder ver estudios de subgrupos. Creo que es lo que puedo decir aquí. Una de las razones por la cual la gente puede dejar de fumar es porque repetimos este modelo de control de tabaco en términos de beneficios y demás. Y en Estados Unidos, al principio, se trataba de una educación sobre el hecho de fumar. Entonces, recibimos mucho a cambio de eso, sobre la educación, pero simplemente tenemos más beneficios cuando empezamos a hacer estos cohortes y análisis, los mejores beneficios o mayores beneficios para todos, que después nos mostraron cuando teníamos y pudimos implementar mejor esto, cuando tuvimos más recursos para poder aplicar esto. Y entonces tenemos que pensar en eso, porque en última instancia muchos de estos programas de THR tienen que integrarse con otras políticas de manera que no tengan consecuencias no intencionadas o que no sean eficientes en términos de control de tabaco, porque, por ejemplo, muchas veces tenemos que pensar que la gente puede llegar a perder el trabajo, puede tener otros problemas, pero esta THR, por lo general, uno se ve que incorpora a la persona en vez de excluirla, se le da apoyo, se le da respaldo, porque a veces tenemos que considerar también los otros factores que pueden afectarlo, por ejemplo, problemas de salud mental. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Si me das el micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos media hora para hacer preguntas, para escuchar preguntas que puedan tener online o cualquiera que esté aquí presente.
Soy Brent Rieber de Suecia, doctor de Polonia. Usted mencionó el costo directo e indirecto de fumar y las enfermedades relacionadas con el mismo. ¿Hay alguna manera porque usted habló, por ejemplo, si pudiéramos considerar marido y mujer cuando uno fuma y esa persona tiene que recibir un tratamiento por cáncer? En mi caso, mi productividad y la productividad de mis hijos se va a ver afectada también por esto. Sí, por supuesto. Como mencioné, es el único hábito que afecta no al fumador, sino también a la gente que está alrededor. De hecho, estas son todas cálculos y estimaciones. No es algo que se haya calculado de manera oficial y definitiva, pero son cálculos. Pero si se hacen bien, en cada país tenemos la exposición y que es diferente. El coeficiente en Polonia antes de la prohibición eran 2,5, o sea que un fumador incluía 2,5 personas alrededor, o sea, se calcula en esa base y demás. O sea que cada país tiene su coeficiente en las estadísticas, pero si hablamos de esto, de la prohibición de fumar en espacios públicos, eh, en la mayoría de nuestros países, esto ha demostrado una caída significativa. Tenemos porque teníamos menos exposición a esto. Mucha gente dice, muchos padres dicen que no fuman en casa, que fuman delante de los chicos y demás. Pero sí, estoy de acuerdo. Fumar es diría, el único factor que afecta a uno mismo y a su familia y a la gente que tiene alrededor. Muchísimas gracias. Quiero decir que leí en el problema en ambos casos de la población vulnerable, diría, o los países vulnerables, como hemos visto antes, China e India. Es sumamente importante, en mi opinión, y creo que todos tenemos que incluir esto en la conversación, un punto muy importante. ¿Tenemos alguna otra pregunta ahí? Sí, por favor. Mi pregunta es sobre la presentación, sobre las medidas que tiene que implementar el gobierno para lo que se relaciona con las políticas de gobierno. ¿Cómo podemos hablar sobre los productos de bajo riesgo? Y en la presentación, usted habló sobre lo que debería ser diferente, porque básicamente hay diferencias en distintos países que van de un número al otro. Es una pregunta muy buena. Bueno, veamos de la otra manera. Cuando vemos el precio de un paquete, de un producto, cigarrillos o un producto para reducir el daño, los impuestos, en mi opinión, deberían ser el 75-80% del precio total, porque ese es el punto importante. Eso no es suficiente. Ayer se analizó muy bien sobre los impuestos especiales y nicotina por la tarde. Hay datos que nos demuestran, que señalan, en los países europeos tenemos distintos tipos de impuestos especiales en euro. Entonces, creo que 2 euros en Alemania significan, no significan lo mismo que 2 euros en Rumania o Polonia. No, no es lo mismo. Entonces, esta es otra parte del porcentaje de el precio del impuesto que se
compara con un salario promedio. 2 euros significa una cosa absolutamente diferente en distintos países. Entonces, cuando hablamos de impuestos especiales, simplemente quiero decir que, en mi opinión, como cada regulación debe ser lo suficientemente alta para que nos ayude a llegar al objetivo, porque si el impuesto es alto, pero influye en el precio un 10 o un 15%, no tiene sentido. El precio tiene que ser impulsado por los impuestos y solo en ese caso podemos tener una buena política o exitosa, más que buena, para prohibir o reducir estos productos que causan más daño y reemplazarlos o reemplazarlos de manera parcial con los productos de menor daño, menos nocivos, pero hay que cumplir con dos condiciones. Tenemos que tener estos productos disponibles, alternativos, y tenemos que hacer una diferencia enorme en este impuesto especial. Quizás me viene la pregunta de que tenemos que tener el respaldo científico de que de hecho se produce Thank esta you very reducción much. de Let daño. me Muchísimas answer that gracias. Y si question in puedo one more time, which agregar I believe eso, also will creo influence the thing, que the la actual price tenemos que pensar en el different in precio different real, countries. que es The diferente en practices that we distintos have países. adopted Como have hemos seen that we dicho, see significant eh, differences in prices in diferencias significativas en distintos países que sí, por supuesto, Right. pueden We have cambiar another question here from eh, Norbert, please. de acuerdo a los países. Norbert, ¿tienes otra pregunta? Yes, Norbert Ziller Sí, Consuit, German Consumers Organization. You mentioned the cost usted of mencionó tobacco control measures. las medidas de control de And tabaco there's one y elephant in the American room. hay un elefante aquí The current porque FDA regulations si require hablamos that you have to de put an application hay que aplicar which costs, according to FDA, o, about o, $300,000 to eh, make que, it. se necesita mucho precio, mucho dinero, perdón, para poder implementar. Si uno tiene suerte cuando ve esta solicitud y para estos $300,000, quizás después tiene éxito con eso. Pero hay expectativas iniciales de que esto se pueda aplicar, pero ahora ha aceptado 23 en total y se han negado otras tantas de estas solicitudes o aplicaciones. Si se calcula el valor que se perdió con esta regulación, mi estimación sería muchos millones, 300,000, que se suman a esto. Hay que pensar que hay gente que pierde el trabajo, se han cerrado empresas. ¿Quién mide este costo? Creo que esta respuesta es para ti. Sí, nosotros en Estados Unidos lo hacíamos antes de que la FDA empezara a regular el tabaco. Es un proceso de un producto nuevo. Tiene que probar que es algo que no va a afectar, por ejemplo, a los niños. Entonces, hay, hay que calcular el costo. Sabemos que hay millones de empresas. Hay que ir más profundo en esto y pensar en los efectos del proceso sobre el cierre de empresas y en las comunidades, lo que puede afectar a las familias, las comunidades y demás. Y entonces hay que calcular eso, pero no estoy hablando en términos académicos, sino simplemente en toma de decisiones. Tenemos que calcular eso para informar a los legisladores que hay que concentrarse en algo sobre esto, porque hay que, por ejemplo, 9.9% de los productos que estaban en el mercado ya no existen ahora y han tenido que cerrar los negocios porque en realidad hay que pensar que
hablar de las empresas modernas y hay que pensar en las empresas de mayor envergadura que le pueden dar o generar mucho más dinero para los políticos. Hay que pensar en implementar leyes que puedan salvar la vida de los niños. Esto lo hemos hecho en 10 años y pensar que podemos hacer, eh, que es mucho más difícil esto para los políticos poder implementarlo o incluirlo. ¿Alguna pregunta? Profesor, muchísimas gracias por su presentación de hoy. Lo que hemos hecho es estipular, perdón, están esperando que suban el volumen porque no se escucha. Lo que dijo es que no es la manera de hacer las cosas. Debería haber un enfoque que, que se vea en esto de manera holística. Quisiera decir, ¿usted piensa que es correcto lo que ella ha dicho? Y para usted, señorita, creo que mi pregunta sería la manera en la cual el gobierno está organizado con distintos departamentos para distintas políticas, diferentes marcos de tiempo. ¿Cómo piensa que una política integral de la naturaleza en la cual usted habló se puede producir para poder abordar el tema de la cuestión sanitaria? Muchísimas gracias por la pregunta. Estoy de acuerdo plenamente. Eh, Tenemos que tener un enfoque holístico e integral y este informe holístico enfoque nos muestra que la manera en la cual vamos a llegar a encontrar soluciones en 15 años es la manera de seguirlo, pero tenemos que seguirlo por paso a paso porque no podemos presentar todo, implementar todo junto. De modo que tenemos que continuar la manera en la cual estuvimos haciendo ahora, nos va a llevar al lugar que nos vamos a estar en el futuro y nos va a mostrar estructura, nos va a mostrar que podemos educar a los más jóvenes y ver cómo, perdón, a vez no escucha el audio. Estas dos cosas, este enfoque holístico y este enfoque paso a paso, tienen que integrarse, de modo que se pueda llegar a lograr el objetivo. Y sí, para responder a su pregunta, es imposible decir, pero cuando yo pensaba esto, pensaba en combinar esto y defender estas políticas para que se puedan implementar. eh, si se aumenta el impuesto, por supuesto tiene que haber algo disponible. Hay que educar a los niños, porque si no se educa a los niños solos, no se puede educar por otro lado solo los adultos. Hay que integrar todo en un mundo perfecto. Sería más fácil para que las organizaciones o los departamentos puedan coordinar todo esto. En algunos puntos esto sí sucede. De hecho, vamos a hablar. Si, por ejemplo, el cannabis, una situación interesante, es la marihuana es legal, pero en los últimos años en algunos estados no es así. Entonces los organismos gubernamentales tienen que coordinar con el Departamento de Justicia y muchas veces esto no se hace de buena manera o de manera correcta, pero es el comienzo de esto, esta combinación de políticas para que puedan funcionar. A veces hay que pensar en cuáles son las consecuencias negativas en las cuestiones económicas, pero combinar las políticas que consideren la población en general. No tiene que ser una política con una agencia. ¿Cómo podemos ver que puedan incluir a todos los distintos grupos con distintos tipos de factores? Espero responder la pregunta con esto. Muchísimas gracias. Ah, ¿hay alguna otra pregunta por ahí?
Quizás antes de seguir con las preguntas aquí, vamos a ver si tenemos una online del público. Online es de la India y la pregunta es si la introducción de estas políticas de THR, más que ayudar de dejar de fumar, ayudan para atraer nuevos usuarios a nuevos usuarios de nicotina. Es una pregunta extraña, una, una pregunta que se ha hecho aquí muchas veces. ¿Por qué? Quizás le puedo preguntar a uno o dos. Sí, voy a hablar y no sé si me quiere corregir. Creo que obviamente mucha gente no fuma. Quizás una persona como yo he fumado porque me preocupaba la salud. Si no lo hubiera hecho, si hubiera tenido esto, en mi época un cigarrillo electrónico lo hubiera intentado, hubiera sido parte de ese número de gente que lo ha hecho. Lo que quiero hacer es, con mi respuesta, decir que podemos hacer control cuando cada vez que se funciona, que se puede implementar esto, pero tenemos que pensar por qué si una persona tiene una relación problemática con la nicotina, porque quizás en términos de sustancias, abuso de sustancia, la sustancia es algo que en la vida de la persona está sucediendo, que está tratando de evadir, digamos, o de solucionar una situación financiera, económica terrible o algún tipo de problema de salud mental. Sí, es muy difícil convencer a la gente sobre su salud cuando hay que pensar que puede tener otro problema subyacente o, por ejemplo, si se escapan de algún lugar porque piensa que su vida está en peligro. Hay, Se puede estigmatizar todo lo que uno quiere, pero eso, aún así, las personas van a encontrar su manera de escaparse de la situación y buscar el placer en un mundo que no es tan placentero. Bueno, en mi opinión, es una de las preguntas más difíciles y más duras que se pueden preguntar, porque la posibilidad de contratar nuevos usuarios de nicotina es el mayor argumento en contra de la reducción de daño. Pero es una pregunta que no se muestra que la reducción de daño otra vez se puede realizar solo cuando existe el daño. Entonces, en un mundo pequeño estaría disponible solo para los que son fumadores de cigarrillos. En términos de medicina o fármacos, debería esto se receta para una persona que tiene una enfermedad, un remedio o de nuevo un fármaco. Entonces, la reducción de daño tiene que aplicarse y nos sugiere un reemplazo para una persona que ya tiene el daño, porque el efecto de la nicotina es una enfermedad y siempre habría consideraciones si esto va a crear un nuevo grupo de usuarios, pero lo que sabemos en mi país, por ejemplo, tenemos muestra de que nuestros nuevos productos se presentaron, se lanzaron al mercado, se pusieron a disposición del público, pero se vendieron no al grupo que se pensaba vender y crearon estos grupos de compradores y también constituyeron una amenaza a la salud pública. Entonces, en vez de tener dos amenazas, tenemos tres. Entonces, esto se relaciona con la legislación que no se mueve tan rápido como los nuevos lanzamientos en el mercado. Entonces, es lo que quise decir durante la presentación. Los políticos tienen que prestar atención a lo que está sucediendo y tienen que ser más flexibles para entender los riesgos y lo que sucede y tienen que tener un poco más de educación la gente
y ellos también, para entender cuáles son los productos para reducción de daño. Y no, por ejemplo, no hablamos de la reducción de daño con el tema de diabetes, porque cuestionamos esto. Si no cuestionamos lo que dije antes, tenemos que asegurar que esto es reducción de daño y no divulgar el daño o Thank you very much. esparcir el daño. Muchísimas gracias. Back to questions from the room, and Vamos a volver a las preguntas de at least two people waiting. Ala. It's the gentleman in the far end of the Creo que hay una pregunta. Yeah, thank you very much. My name is Frank Henkler-Stefani from the German Association Tobacco Industry and Novel Products. I found No tenemos audio. He escuchado los debates ayer sobre los impuestos especiales y para fomentar que la gente deje de fumar. Pero Michel también ha hablado de el resto de las personas. Es que tenemos que pensar en los ingresos, que puede ser un factor determinante para ver cuánto se puede gastar o pensar en un nivel máximo que se puede poner sobre esto para que la gente pueda ver que si pensamos en el costo que tiene una botella de champán en el mercado, tenemos que pensar cuál es un precio sensato que pueda haber en relación con estos productos y demás. Creo que puedo responder de manera breve. No creo que los impuestos, esta es mi opinión personal, no creo que los impuestos sean una buena manera de afectar el comportamiento, porque creo que en particular en los grupos vulnerables, porque no queremos pensar en este tipo de medidas, porque si no lo pueden pagar, en realidad van a dejar de fumar. Simplemente estoy pensando en los impuestos, pero no creo que los impuestos puedan ser la manera de hacer cambiar el comportamiento. Creo que es más que el gobierno tiene que generar ingresos para poder pensar también en lo que hablamos de conflictos de intereses y para ver de cómo nos referimos a esto. Y si puedo sumar algo sobre esto, como mencionamos anteriormente, el ejercicio de cualquier impuesto, ya sea sobre alcohol, sobre cigarrillos, debe ser testeado sobre el mercado, ya que un impuesto puede funcionar en Alemania y puede no funcionar en Polonia. Hay que testearlo. No debe haber una política en común a través de toda Europa, ya que no funciona en todos los países. No va a funcionar de la misma manera en cada uno de los países de la Unión Europea. En segundo lugar, hay muchos ingresos gracias a los impuestos. El gobierno dice que todos estos ingresos van a la educación, a cosas así, y me encantaría confiar en ellos, pero por 10 años yo supervisé el porcentaje de impuestos que debería haber ido de los impuestos al alcohol y al tabaco a la salud de nuestro país y esto no ocurrió. Así que quería hacer estos dos puntos sobre los impuestos. Sí, si puedo sumar algo rápidamente. Obviamente entiendo que cambiar el precio de algo tiene un efecto sobre los jóvenes, pero es muy difícil aceptar que vivimos en un mundo muy conectado, con distintas taxación y impuestos, y la respuesta que la gente va a tener con los productos es moverlos de un lado al otro más plata van a ganar. Entonces, como gobierno, vas a tener que lidiar con esto, vas a tener que lidiar con la demanda, no tanto con la oferta, ya que de alguna forma la oferta le va a llegar al consumidor. Sí, y estoy de acuerdo con esto, pero con un pero. Y mi pero es que
parece que hay que seguir los días de Al Capone y prohibir el alcohol al 100%, pero lo que termina pasando es que cuando suben los impuestos termina quedando una alternativa más barata. El argumento de los que dicen de la gente que dice subir los impuestos es que debería haber gente que aplique la ley actual, ¿no? Para evitar el mercado negro. Pero hay un argumento de que si se suben los impuestos van a terminar quedando un mercado negro mucho más grande. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta discusión. Vamos con la próxima pregunta de Sadama. Muchas gracias. Yo soy de Belarus, he estado trabajando en productos de reducción de daño en mi país y por eso estoy muy atenta al tema este de la discriminación. La discriminación a la gente que usa productos de tabaco y como todos entendemos, la dependencia de la nicotina es una enfermedad y me gustaría llamarle la atención a toda esta audiencia de este tema, que la Organización Mundial de Salud no contrata gente que fuma o que utiliza productos de tabaco. ¿Veían esto? Cada, cada trabajo que propone la Organización Mundial de Salud escribe y dice que es una organización libre de humo y que no contrata gente fumadora ni que consuma productos de tabaco. Por lo cual lo que yo pido es ver si este foro de tabaco, repleto de expertos y repleto de gente tan humanitaria, le puede hacer una petición a la Organización Mundial de Salud por esta discriminación que sufren. Bueno, lo hemos estado intentando por años esto. Mientras el control del tabaco sea siendo un tema tan importante, creo que no va a pasar. Yo no creo que sea una enfermedad la adicción a la nicotina, ya que decir que cualquier dependencia es una enfermedad es algo muy político. No decimos que la gente que es adicta a la cafeína son adictos. Está bien, no causa tantos problemas como el tabaco, pero es algo que hace socialmente. Mientras la Organización Mundial de Salud intente empujar esto e intente que más organizaciones apliquen esta política, como pasa en algunas organizaciones de Estados Unidos, hasta no aceptan gente que use el parche de tabaco. Esto es discriminación. Es parte de una campaña y es una campaña con muy poca compasión. Si decís que no vas a contratar a alguien que hace esto, lo estás convirtiendo en un monstruo. Lo estás... Simplemente no sería una buena contratación porque consume un producto de nicotina. Y esto es porque la Organización Mundial de Salud o quien decía esto, no entiende lo que es utilizar un producto de tabaco y no tiene compasión con esta gente que utiliza los productos. Sí, estoy muy de acuerdo con esto. Y nosotros tuvimos una campaña muy grande en Polonia, donde se quejaban que los empleados que fuman utilizan por lo menos una hora por día para salir a fumar. Entonces, si trabajan 300 días por año, les están pagando 300 horas por día para fumar. Fue un problema de este. Entonces, lo que sugerimos es que promuevan tácticas alternativas más seguras para que puedan dejar el cigarrillo. No digo que esto fue introducido
pero muchos empleadores sí lo aplicaron. Para mí es ilógico que una institución pública diga que no te va a contratar porque sos fumador. Deberían promover e intentar ayudarte a salir de este hábito de fumar, pero no pueden decir que no te van a contratar. Está bien que no puedas fumar entre otros no fumadores, es lógico esto, pero no pueden decir que no te van a contratar por esto para mí. Además, traiciona las habilidades que ellos deberían tener para ayudar a la gente a dejar de fumar. Es simplemente decirles que no van a hablar con ellos. Bueno, muchas gracias. Espero que haya respondido a la pregunta, aunque la pregunta era más para toda la audiencia, ¿no? Próxima pregunta. Muchas gracias. Jerry Simpson de KAC. Es una pregunta sobre, sobre la utilización de pesos que tiene que tiene el sector. Cuando se habla de prevención de HIV y reducción, uno de los problemas que los gobiernos tenían es por qué invertir plata en esta población, ¿no? A veces este argumento se usa para decir que la prevención del HIV tiene muchos beneficios para toda la sociedad. Y después intentar que los países pobres utilicen este mismo método cuesta mucho, ¿no? Es difícil con una economía débil. Pero cuando se habla de la reducción de daño de tabaco, hay un argumento muy interesante para los gobiernos. Es una propuesta donde no hay que gastar tanto, no hay que gastar plata del gobierno, ya que el costo lo va a asumir el consumidor, ya que va a pagar plata para pagar los productos alternativos en vez de pagar los cigarrillos. Metodológicamente es interesante esto, ya que el gobierno no tiene que invertir nada. Pero en segundo lugar, es muy interesante que los gobiernos no entiendan esto. Es un área donde pueden prevenir muchos costos sin tener un costo alguno en el primer lugar. Bueno, yo diría que los ingresos por el cigarrillo están muy claros, ¿no? Para el gobierno. Perdón, se cortó brevemente el audio. Ellos simplemente tienen miedo al cambio, que es algo muy típico para el humano, ¿no? Entonces, cambiar el ejercicio de los impuestos podría llevar a grandes cambios en 1 o hasta 2 años. Thank you very much. And concerning the cost, let me mention Bueno, muchas gracias. based in an old, it was 1990s American article. What will we do with all those poor pulmonologists and cardiologists if suddenly everybody stops smoking? Well, that's a good question. That's why I'm also an allergist. Bueno, es una buena pregunta, por eso también yo soy experto en alergias y hice hablar mucho de este tema. Pero como dije, no creo que vamos a dejar de tomar y de fumar en el futuro cercano. Así que seguramente encontraremos una forma de sobrevivir. La realidad tan perversa, y es algo de que a la gente no le gusta hablar, es que las políticas instituidas como
estudio que hicimos en 2019 y 2020 sobre los efectos de fumar y sobre los gastos, es que vimos que gracias a que los cigarrillos electrónicos ayudan a que la gente viva más tiempo, esto hace que el gobierno termine teniendo más gastos en cuidarlos a ellos con enfermedades que tienen cuando son grandes, ya sea Alzheimer y ese tipo de enfermedades. Y también vemos un efecto sobre la productividad de la gente, con gente que no muere a los 60 años y pueden seguir trabajando. Una última pregunta, ya que estamos pasándonos sobre el tiempo. ¿Piensan que estigmatizar a la gente que fuma es un método que funciona para que dejen de fumar? A alguna gente puede ser un método efectivo, pero no para todos. Y esto vuelve a lo que decíamos anteriormente. No pensamos en la gente para la que no funciona. ¿Qué les hace a ellos? ¿Qué les hace a sus niños y a la gente que los rodea? ¿Y qué efecto tienen ellos? Creo que estigmatizar a la gente, por ejemplo, una madre de piel negra, cuando se estigmatiza a ella por fumar, ellas internalizan eso y terminan fumando a puertas cerradas, y eso es algo, termina siendo algo negativo para el niño. Estigmatizar a la gente no es algo positivo. Stigmatizing to have good result because he stops smoking tomorrow because he's afraid of showing that he likes smoking. Si alguien deja de fumar porque tiene miedo de que la gente lo vea fumar, simplemente esto crea un ciclo muy peligroso para su futuro. Bueno, muchas gracias a todos. Les pido una gran ronda de aplausos para los dos héroes de esta sesión de la mañana. Y tenemos este recreo para un café a la mañana. Muchas gracias.